Ok, bueno, pues muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Sí, bueno, pues hemos estado viendo qué diferencia hay entre un discípulo y un simpatizante. Hemos aprendido que los verdaderos discípulos son aquellos que obedecían y guardaban la palabra de Jesús. Había muchos que simpatizaban, ¿no? Les maravillaba lo que nos enseñó Jesucristo, pero no todos estaban dispuestos a obedecerlo y a ponerlo en práctica. ¿Ok? Vamos a... Por ello todos tenemos que traer nuestras Biblias, hermanos. Fíjate que estaba leyendo un versículo en la Biblia en donde dice que cuando nuestro Señor Jesucristo iba a las sinagogas, dice que Él abría el libro de la ley. Sí. Entonces nuestro Señor Jesucristo abría la Biblia, bueno, el libro de la ley, que sabemos que era el Pentateuco, ¿no? ¿Sí? Los escritos antiguos. Tú y yo, como cristianos, tenemos de abrir nuestra Biblia, tenemos que leer nuestra Biblia. Vemos que aquí nuestro Señor tocó puntos interesantes en cuanto a la palabra religión. ¿Sí? Hoy tú y yo sabemos que Jesucristo no es religión. Jesucristo vino a enseñarnos a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Y la mejor manera como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó fue siendo ejemplo. Él lo vivía, lo que Él hablaba, lo vivía. Él, por ejemplo, decía, perdona a tus enemigos. ¿Y qué hacía Jesús? Perdonaba. Cuando de repente hay personas que nos aborrecen, ¿qué dice Dios? Pues ora por aquellos que te aborrecen, ¿no? Y Él lo hacía, ¿no? Él lo vivía. Vemos que aquí en el tema de la religión, pues Jesucristo no vino a instaurar ninguna religión. La religión la crea el hombre por la necesidad de llegar a Dios. El hombre crea las religiones, pero Jesús es claro y es contundente cuando Él dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. O sea, ¿qué nos vino a enseñar? Al Padre. Nos vino a mostrar la manera en que debemos de vivir para poder estar con el Padre, ¿sí? Y vemos que aquí Jesús manda un mensaje muy contundente en donde Él dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, sino para hacerlo cumplir. Cuando Él habla de cumplimiento, Él está hablando de obedecerla. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, obedeció la palabra, obedeció la voluntad del Padre, obedeció los mandatos del Padre mientras Él permaneció en la tierra. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 17, hermanos. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. La palabra nos dice que Él dijo cumplir. ¿Qué significa la palabra cumplir, hermanos? ¿Sí? La palabra cumplir tiene que ver con acatar, guardar, obedecer, ¿sí? Poner en obra. Y de hecho solo Él la cumplió perfectamente. Así es, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué Jesús cumplió la palabra? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Hoy en día tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Pues llenarnos del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Debemos de alimentar nuestro espíritu.
¿Y cuál es el alimento que alimenta al espíritu? La palabra de Dios. Amén. ¿Ok? Bueno, dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. La palabra asegurarnos significa que probemos, que nos cercioremos, ¿sí? Si realmente lo que nosotros estamos hablando, haciendo, realmente es la luz de Jesús. Porque hay muchas personas, por ejemplo, que cuando no perdonan a su hermano, la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, estamos en tinieblas, no estamos en la luz. Cuando yo estoy hablando mal de alguien, no estoy en... Una cosa es hablar mal, otra cosa es un chisme, otra cosa es una murmuración y otra cosa es decir la verdad. Tenemos que aprender a diferenciar cuando es un chisme, cuando es murmuración o cuando es decir la verdad. Son aspectos diferentes, hermano. Porque, por ejemplo, fíjate, hay personas que de repente tú encuentras que están haciendo algo malo y obviamente tú vas y le dices a la autoridad, oiga, es que fíjese que yo vi a fulano. Ay, sí, tú ya eres un chismoso. No, eso no es ser chismoso. ¿Sí? Ay, es que es un chismoso. Eso no es ser chismoso. ¿Por qué? Porque si una persona está haciendo algo malo y yo no lo digo, me vuelvo cómplice. ¿Sí? Y la Biblia dice que si nosotros, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos, ¿sí? Pecamos. Por ejemplo, dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Pues sí. Cuando tú y yo no, es que me van a decir, hay gente que dice, no, es que me van a decir que soy un chismoso, no. O hay gente que, por ejemplo, viene y le dice al pastor, fíjese que fulanito anda haciendo tal cosa, ¿estarías dispuesto a decirlo delante de él? Ay, no, se va a enterar. ¿Y qué va a pensar de mí? Entonces, ¿para qué me lo vienes y me lo dices? Si no estás dispuesto a decirlo. Esa persona no lo está haciendo con el fin de edificar, lo está haciendo con el fin de destruir. Porque si fuera así, él diría, sí, claro que sí. Si yo lo voy haciendo algo que es incorrecto. Hace rato te ponía un ejemplo de que en una congregación una persona estaba tomando de las ofrendas. Y el pastor, con la sabiduría de Dios, le dice, ¿estarías dispuesto a decirlo? Y le dijo esta persona, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Porque él está diciendo la verdad. ¿Sí? O sea, eso no es chisme, hermanos. Una cosa es chisme y otra cosa es decir la verdad. ¿Ok? Bueno. Entonces dice, Lucas 11:35, dice que nos aseguremos. Asegúrate. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Lucas 11:35. Le hacemos como la otra vez, ¿no? Sí, uno para que estemos todos en el mismo espíritu. Sí, luego. Sí, sí. Vámonos, Lucas, a ver. Ahora sí. 11:35. Usted, hermano, sería Marcos 8:15 y usted, hermano, sería Mateo 16, algo así. Ok. A ver, ¿qué dice Lucas? Amén. La palabra del Señor dice así: mira pues, no suceda
sea tinieblas. Amén. Ok, mira. Esto habla de que cada persona vamos a ser responsables ante Dios, ¿sí? De aceptar la responsabilidad de recibir y aceptar la luz. Es decir, la proclamación por Jesús de la palabra de Dios y rechazar a Jesús y su mensaje es vivir en perpetua oscuridad. Bueno, esto se está refiriendo, hermanos, a que a veces nosotros en nuestro corazón y en nuestra naturaleza caída hay cosas que le llamamos que están bien, pero a la luz de la palabra están mal. Hay del que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Jesús, tú y yo tenemos una responsabilidad de examinar la palabra, de analizarla, de meditar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo bíblico muy muy claro. En una ocasión estaban los discípulos de Jesús con él, y en ese momento, hermanos, los fariseos se dieron cuenta de que no se habían lavado las manos. En el día de reposo. Y en ese momento le dicen: Señor o Maestro, tus discípulos no se lavaron las manos en el día de reposo. Y Jesús los reprende porque ellos estaban concentrados en una ceremonia de lavarse las manitas. Pero ¿cómo estaba su alma? De los escribas. ¿Cómo estaban el alma de los fariseos? Pues pensamientos de continuo mal, buscando probar a Jesús, tentándole, calumniándole, hablando cosas que no eran correctas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos estaban muy ocupados en que las manos estuvieran limpias, pero ¿cómo estaba el corazón? ¿Me explico? Entonces ahí son ejemplos en donde Jesús nos va enseñando que tú y yo tenemos que analizar y asegurarnos de la luz que creemos tener no sea oscuridad. Ellos pensaban, creían que tenían luz, pero estaban en oscuridad. Creían, pensaban. No, hermanos, tenemos que asegurar. ¿Qué crees que sea más importante para Dios? ¿Que no te lave las manos en el día de reposo, como lo pensaban ellos? ¿O qué hicieron? Los estaban acusando, estaban muy pendientes de lo que hacían los discípulos de Jesús. ¿Te das cuenta? A veces así somos, no nos damos cuenta y caemos en situaciones que no son. Y Jesús los exhortó porque eran religiosos, hacían eso por un rito, ¿sí? Por decir: ay, ya me lavé mis manitas, ya soy más puro ante Dios. No, hoy en día hay gente que así, ya me fui, me santigüé, ya me eché mis 2, 3 Padres Nuestros, ya me eché mis 3 Aves Marías y ya por eso ya estoy blanquito. No, ya me santigüé, ya me persiné, ya con eso ya estoy más blanquito. No. Todos los días, hermanos, tenemos que estar analizando, ¿sí?, nuestra manera y nuestro comportamiento delante de Dios. Todos los días. Pero para eso necesitamos el escáner de Dios, el escáner de Cristo, que es la palabra. ¿Ok? Bueno, dice: hagan lo que les manden los líderes religiosos. Este versículo, hermanos, me llamó mucho la atención. Dice: hagan lo que les manden los líderes religiosos, pero no sigan su ejemplo. Mira, a veces te vas a encontrar durante el servicio a Dios que te pidan hacer cosas que pues no,
Pero yo quiero decirte que Jesús les dijo, hagan lo que les dicen. ¿Por qué? Porque el que te está mandando, si te está mandando a hacer algo que no está bien, la responsabilidad es para el que te lo está mandando. Pero tu responsabilidad es sujetarte a tu autoridad, obedecer. ¿A quién le va a demandar Dios? Pues a esa persona que te está mandando a hacer algo incorrecto. Por ejemplo, me acuerdo que en los tiempos de cuando iniciaba yo como ujier, ¿sí? Que ujier pues sabemos que son las personas que le dan la bienvenida. De repente nos decían, nos ponían a lavar los bañitos, ¿no? Y pues ya nos lavábamos y todo, ¿no? Pero a la persona en ese momento no le fue suficiente la manera en que lo lavamos. Y nos dice, ¿saben qué? Vuelvan a lavar. Ay, ¿yo por qué? Ya los lavé. No, ¿qué le pasa a este líder? ¿Qué le pasa a esta ujier, no? Porque teníamos una jefa, ¿no? De ujieres, ¿no? Una líder. ¿No? Aquí la palabra nos dice, hagan lo que ellos les piden, lo que ellos les mandan. Pero ¿qué sucede? Nosotros caemos en el efecto de empezar a hablar mal del líder. Oye, ¿qué le pasa? Pues si ya lo hice y Dios te está viendo. Queja, crítica. Vuélvelo a hacer. ¿Qué está probando Dios? Tu obediencia. Tu obediencia es lo que está probando Dios. Pero ya lo hice, vuélvelo a hacer. No te quejes. Pero es que no es justo. No te estoy preguntando si es justo o no es justo. Obedece. Hay muchas maneras en las que Dios nos prueba, hermanos. En cosas tan sencillas. En cosas tan sencillas. Vemos que ahí Jesús les dice, hagan lo que les manden, pero no sigan su ejemplo. ¿Ok? Fíjate, no sigan su ejemplo. Me acuerdo que una ocasión me tocó una persona que llegó así como vociferándome y está bien, y lo hice, lo que me pidió. ¿Y qué me dijo Dios? Ok, haz lo que te dice. Pero es que me gritó, pero es que me habló mal, es que eso sí, pero no sigue su ejemplo. Tú no hagas lo que él hace. Tú pídelo de manera amable, tú pídelo de manera respetuosa, tú háblalo. ¿Te das cuenta? Ahí Jesús está diciendo, hagan lo que les mandan. Fíjense, Él no está diciendo, no obedezcan, porque dice la Biblia que todas las autoridades son puestas de parte de Dios. Obviamente hay cosas que no voy a hacer siempre y cuando vayan en contra de lo que Dios dice. ¿Sí? Pero por ejemplo, si te mandan a lavar el baño 2 veces, pues lávalo. ¿Es justo? ¿Es injusto? Olvídate de eso. Dios está probando tu obediencia. Se acabó. Acomodan las sillas, pero es que ya las acomodé. No, las vas a acomodar de esta manera. Pero pastor, es que ya nos dijeron así. Oiga, es que el líder, así como te lo dije, así. Hay personas que vienen y piden una consejería y de repente no les gusta lo que les dice el líder y van con el pastor y le dicen, pastor, es que yo quiero hablar con el pastor. No esperes que el pastor te va a recibir. ¿Por qué? Porque si tú tienes una autoridad y esa autoridad ya te dijo qué es lo que tienes que hacer, hazlo como te dice tu autoridad. Obediencia. Y vienes y yo lo primero que te voy a preguntar, ¿qué te dijo tu autoridad? No, pues esto. ¿Lo hiciste como él te lo dijo? No, pues no, es que no me gusta, es que no me parece. Hazlo como se te dijo. Y esto, hermano, nos siembra. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando. Vemos que Jesús, fíjate, Jesús no desautorizó. Jesús no fue en contra de la autoridad, respetaba la autoridad.
él mismo respetaba la autoridad. Porque vemos, por ejemplo, en un caso en donde el César le dice, ¿ves? ¿Te has dado cuenta que en mi poder está que tú mueras? Y le dijo, esa autoridad te ha sido dada. Jesús reconoció que esa autoridad solamente el Padre se la había permitido, le había sido dada. ¿Ok? Entonces son principios, hermanos. ¿Sí? Entonces Mateo 23, 2, 3, ¿quién le toca? Vamos a leerlo. Amén. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ok, fíjate, hay personas que te dicen, trata a los hermanos con respeto, pero él no los trata. Yo pido que no maltraten a las esposas, pero yo maltrato a mi esposa. Yo pido como papá que mis hijos no digan malas palabras, pero yo las digo. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué? Que no me levanten el tono de voz y yo lo levanto. Que me hablen con respeto, pero yo no respeto. ¿Con qué autoridad? Eso es el mensaje que está mandando nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y es una parte muy principal, hermanos, de lo que se mueve en todas las áreas de nuestra vida. Porque si tú te das cuenta, en todas las áreas vamos a estar siempre sujetos a autoridades, siempre. Autoridades, por ejemplo, si yo tengo mi propio negocio, tengo autoridades de ayuntamiento, tengo autoridades del sector salud, tengo autoridades, etcétera. O sea, todo el tiempo vamos a estar bajo autoridades, todo el tiempo. Si traigo una motocicleta, si traigo mi carro, pues autoridades de tránsito, estoy bajo autoridad. ¿Sí? Si tengo un esposo, bajo la autoridad del esposo, como esposa. Si tengo hijos, pues los hijos bajo la autoridad de los papás. O sea, todo el tiempo estamos bajo autoridad, hermano. Todo el tiempo. O sea, que intentamos así como que no. Que yo ahorita no tengo como viudo o viuda, no, tengo una autoridad que es Cristo. ¿Quién es mi esposo? Cristo. ¿Quién es mi esposa? ¿Quién es la esposa? Pues yo soy la esposa. ¿Por quién va a venir el esposo? Por la esposa. ¿Y cómo quiere a la esposa? Pues la quiere limpiecita, la quiere guardadita, la quiere recatadita, la quiere con una túnica blanca, ¿no? Así nos quiere el esposo, ¿ok? Entonces siempre vamos a estar bajo autoridad, hermano. Y aquí Jesús, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Conocían la ley, pero no la vivían. No la obedecían, hermanos. Hoy en día no sucede eso en muchos lados, en la política no sucede. Hay magistrados que la Constitución dice que no pueden ganar más que el presidente y dicen, no, pero ¿por qué? Pues si yo soy juez y yo puedo poner eso y yo puedo delegar eso, y la Constitución dice y se brincan la ley. ¿Con qué autoridad? Pues no hay autoridad. Y quieren que los demás obedezcan, pero ellos no obedecen. ¿Cómo? ¿Sí te das cuenta? Entonces, este es un principio muy, muy tremendo, hermanos, de la autoridad. La autoridad, siempre vamos a estar bajo autoridad. Por ejemplo, hoy en día vemos las protestas que está habiendo en Los Ángeles. Yo quiero decirte que yo no apruebo que la gente se haya quemado las patrullas, que haya roto los parabrisas. No, eso no es. Eso no es protestar. Eso es crear conflicto. Eso es ir en contra de la palabra, porque Dios dice que respetemos a las autoridades. ¿Puedo manifestarme libre y pacíficamente? Sí, es un derecho, pero sin caer en disturbios, sin caer en caos, sin caer en situaciones no, porque nosotros no podemos participar de esas situaciones. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasa? Les mandan la ley y ya entonces ya llega la ley y los agarra y ya los golpean. Es que están violentando los derechos, pero tú
violentaste los derechos de los policías, porque los estás agrediendo, les estás gritando, les estás insultando. ¿Cómo quieres? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Cuando, por ejemplo, me detiene un tránsito, muy buenas tardes, dígame en qué le puedo servir, oficial. Oiga, es que estoy haciendo un levantamiento de rutina. Mire, perdón, la ley dice esto, que usted se tiene que identificar, artículo 42 de la ley, pero esto dice la ley. Pero no hay problema, mire, le muestro mis documentos, aquí están. Ya. Pero nada, y vemos que se ponen y empiezan a insultarlos. ¿Cómo, hermanos? Dice la Biblia que, por ejemplo, ahí Jesús habló de los líderes religiosos, porque vemos que en ese momento Jesús estaba siendo atacado por los líderes religiosos. Pero hoy nos damos cuenta que la autoridad no es religión. Hoy en día me dicen, es que es hablar de religión. No, no te hablo de religión, yo te hablo de autoridad. Pero bueno, ok, dice por ejemplo, guárdense de la doctrina de los líderes religiosos, la hipocresía y la de los líderes políticos. Dice, guárdense. ¿Qué significa en este contexto la palabra guardar? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por la palabra guardar, hermanos? Cuidarse de ellos. Cuidar. Pero cuidarme primero yo, de cómo es mi conducta. Mi conducta. ¿Hacia quién? ¿Sí? Porque vemos que algo que tachó nuestro Señor Jesucristo era muy fuerte, la hipocresía. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que viene a la iglesia, habla de una cosa, juzga cosas, pero lo que juzgan lo hacen. ¿Con qué calidad moral lo vamos a hacer? Ahí hablamos de hipocresía. No podemos hacer eso, hermanos. Nosotros estamos llamados a ¿qué? Hacer primero, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, ten cuidado de ti, de ti. Si te das cuenta, lo primero que le dice el apóstol Pablo es ten cuidado de ti, no de los demás, de ti primero. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu ejemplo hacia los demás? Ajá. Vamos a ver, ¿quién le tocó Marcos 8:15? A ver. Bien, vamos a ver, 15 dice, la levadura de los fariseos, el versículo 15. Y él les mandó diciendo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Hasta ahí le sigo. Guardar, Marcos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ok, bueno, vamos a... ¿Quiénes eran? ¿A qué se refirió con la palabra levadura, hermanos? ¿Qué entendemos por la palabra levadura? ¿Qué representa la palabra levadura? Es lo que produce el proceso de fermentación de los lácteos, ¿no? ¿En el pan? Entonces es que le pongas tantito y todo se ve afectado, un poco de levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, como que la infla. Se fermenta. Entonces sería como que nosotros Sí. no nos contaminemos de lo de ellos. Ok. Vamos a ir a Mateo 16:6. Vamos. Ahí, hermano Oscar, búsqueme Mateo 16:6. Es el que va a leerle, hermano. ¿Lo tiene? Sí. Que lo lean, por favor. Y Jesús dijo, mirad, guardas de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Ellos posaban dentro de sí, diciendo, este momento porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y no
deis aún si os sacudían de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuantas estas regocijes, ni de 7 panes entre 5,000, y cuantas canastas recogisteis. Y como es que entiendes que no fue por el pan que os dije, dijo que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no había dicho que si guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de saduceos. Amén. Amén. Les dice que tengan cuidado de la doctrina. Ok. La doctrina que tenían los saduceos, ¿sí? Y los fariseos, algunos creían, por ejemplo, los saduceos creían que no había resurrección. Ellos pensaban, creían, ¿sí? Que nadie podía resucitar. O sea, eran hombres que tenían el corazón duro. Por ejemplo, cuando hubo la multiplicación de los panes, no lo creían. Tenían el corazón endurecido, hermanos. ¿Sí? A pesar de que vieron el milagro, no lo creyeron. Y es aún más, los mismos discípulos, hermanos, en algún momento no recordaban ese evento en donde Jesús hace multiplicar por el solo poder de la oración. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vemos que les dice, guárdense de la doctrina de los líderes religiosos, que es la hipocresía. Ellos andaban con Jesús, pero ¿cuál era el fin realmente por el cual estaban con Jesús? ¿Era por dejarse enseñar? ¿Era para obedecerle? ¿Era para vivir bajo lo que la palabra de Jesús decía? No. Ellos iban para tentarle, para hacerlo caer, para acusarlo. Y dice, guárdense, cuídense. O sea, cuídense de no ser igual que ellos. Guarden sus corazones, ¿sí? No se contaminen sus corazones como los de ellos. No anden en los caminos que ellos andan. O sea, hoy en día, hermanos, sabemos que en las congregaciones va a haber trigo y va a haber cizaña. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Trigo o cizaña? Ay, pastor, no me diga eso. Sí, es más, la Biblia dice que va a haber lobos rapaces con apariencia de oveja. O sea, Jesús no nos va a librar de eso. Pero ¿para qué permite eso Dios? Para que tú y yo apliquemos el discernimiento, para que aprobemos, para que sea aprobada nuestra fe, ¿sí? Para que tú y yo aprendamos, hermanos, cada día más y más a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿sí? Porque hoy en día vemos que hay muchas doctrinas que están cada día más y más, como te decía hace rato en la enseñanza, en donde han metido la psicología en las iglesias, lo cual es antibíblico. ¿Por qué? Porque la psicología la creó un hombre que se llamaba Sigmund Freud. Ese hombre no creía en Dios, pero hoy la gente, con tal de que haya mucha gente, pues meten la psicología, meten la motivación personal. No, tú puedes ser un campeón, tú vas a ser grande, tú eres, todo lo puedes, y les meten motivación, pero nada más se les acaba la motivación y se apaga la gente, porque le faltó palabra, ¿sí? Entonces, dice, y la de los líderes políticos, fíjate bien, que nos dice que hoy en día, tristemente, mucha gente, aún cristiana, pone su esperanza en partidos, en el hombre. No, es que ya llegó AMLO y él va a ser el Salvador de México. No es cierto, hermanos, él no va a ser el Salvador. Hay un solo Salvador, se llama Cristo. AMLO es un ser humano, es un ser imperfecto. Es que ya llegó la 4T. No, espérate, es que ellos no van a poder hacerlo todo.
no van a poder. Y hoy vemos tristemente, hermanos, te voy a decir algo, hoy vemos tristemente que hay gente que dicen votó en Huehuetoca por Morena, ¿y qué está pasando? Pues nada, lo mismo que los partidos anteriores. ¿Por qué? Porque la gente pone su confianza en el hombre en vez de poner su confianza en Dios. ¿Qué habla esto, hermanos? Que nosotros tenemos que discernir. Por ejemplo, hoy en día el presidente que estuvo en el PRI, y mientras estuvo en el PRI no hizo nada. Y el hombre que hoy está en el PRI tenía una esposa y abandonó a la esposa y tiene al amante. ¿Qué pasó? Te estoy poniendo ejemplos. Y la gente vota por él. Pero él es el Salvador. Él nos va a dar agua, él nos va a dar todo. Si no empezó por lo básico, hermanos, ¿qué podemos esperar? O sea, dice que nos cuidemos de los líderes políticos, pero el problema es que no hagas del líder político tu salvador, porque no te va a salvar. ¿Cuánta gente puso su esperanza en Trump? Y ahorita vemos. ¿Tú crees que a la gente le va a quedar ganas de votar por Trump? Pero hizo cosas buenas, metió la Biblia, pero no la vive. Fíjate. Metió la Biblia a las escuelas, ya no dio ningún recurso para al aborto, ya no dio ningún recurso para la situación de la ideología LGBT. Pero ¿qué crees? Que Donald Trump sufrió una herida en el orgullo, en donde una mujer lo dejó al pie del altar, que era una mexicana, y ahora tiene un odio contra los mexicanos oculto, porque no ha sanado esa herida. ¿Qué nos demuestra eso? Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Pero es que Trump va a venir a levantar la economía y Trump va a hacer esto y todo. No, porque es un ser humano imperfecto. ¿Te das cuenta, hermano? Aquí Jesús lo dijo. O sea, Jesús ya lo había advertido. ¿Y qué sigue haciendo el hombre? Nosotros confiamos. Y dice, maldito aquel que confía en el hombre y bendito aquel que confía en Jehová. ¿Cuánta gente no votó por Peña Nieto? Porque estaba muy guapo. Pero no sabía nada de política, no sabía nada de nada. Pero, es que está bien guapo. No sabía ni hablar ni inglés, pero, vamos a votar por Peña Nieto. ¿Te das cuenta, hermanos? O sea, fíjate, Jesús con la sabiduría nos está diciendo, espérate, guárdate de los políticos. ¿Por qué? ¿Qué hace un político? Promesas, 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 promesas y promesas y prometes y prometes y luego me prometes y nada. Así es. ¿Es una realidad? Sí, hermanos. Y Jesús ahí nos está advirtiendo que nosotros no pongamos nuestra mirada. Hay gente que dice, es que hay personas que están en el poder judicial y que hoy en día no deberían de estar ahí. Pues sí, no deberían, pero están. ¿Pero quién votó por ellas? La gente. ¿Por qué? Porque nos falta checar cuál es el historial de esa persona. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a Lucas 12:1. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Amén. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto de unos a otros se atropellaban, comenzando a decir sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía, ¿qué tiene que ver, hermanos? Un hipócrita es aquel que dice algo, pero no lo vive. Ese es un hipócrita. Ese es un hipócrita. No lo vive. Mira, te voy a decir algo muy fuerte que el Espíritu Santo hablaba. Por ejemplo, imagínate cuando una persona, un matrimonio va y hace un pacto delante de Dios y delante de los hombres.
y de repente el esposo no lo cumple, falla, pero la esposa tampoco lo cumple. ¿Qué pasó? Hipocresía. Es que él no cumplió. ¿Y tú? ¿Y tú? Así es la vida, hermano. Cuando tú prometas algo, por ejemplo, la Biblia dice que si nosotros prometemos algo, lo cumplamos. Pero es que pasaron circunstancias. Cumple tu palabra. Porque si no, la Biblia dice que Dios no se complace en el que promete y no cumple. Pecamos por prometer algo y no cumplirlo. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Y si tú vas a prometer algo, primero piénsalo bien. Piensa bien lo que vas a prometer, porque si no al rato, como dice otro versículo en donde dice que un hombre se sienta a calcular una obra y después ya ve que no la puede terminar y la gente se burla de él. Exactamente tiene que ver eso. O sea, tú agarras y prometes algo y dices después, ¿sabes qué? Pues siempre dice mi mamá que no. ¿Y cómo quedas? Como una persona mentirosa, como una persona en la que no eres digna de confianza, en una persona que es falsa, hipócrita. Esto, hermanos, es fuerte, y la palabra de Dios es fuerte. Yo te quiero decir que esto es fuerte. Aquí no está un mensaje light, aquí no está un mensaje suavecito, no. Aquí la palabra de Dios es confrontante. Entonces, si tú has hecho promesas, hermano, cúmplelas. Si tú le pides a la gente que te respete, respeta tú. Si tú le pides a la gente que sea amable, empieza siendo amable tú. Si tú le pides a la gente que no hable mal de ti, tú no hables mal de nadie. Empieza por ti. Empieza por tu casa. ¿Sí? Y ahí está Jesús. Dice, cuídense de la hipocresía. ¿Qué crees que sucede más en las congregaciones y en la politiquería? Pues la hipocresía. Así de simple y sencillo. Ese es un problema muy fuerte hoy que se ha infiltrado en las congregaciones, en donde vemos que la gente dice una cosa pero vive otra. Y eso a Dios no le agrada. Dice que un poco de levadura leuda la masa, o sea, la fermenta, la echa a perder. Poquito, con poquito, hermanos, poquito. Algo que yo aprendí en una enseñanza que da una sierva de Dios en un coffee break de mujeres, y me impactó. Esta mujer, pues, la enseñanza era para mujeres, pero me impactó porque ella decía algo muy cierto. A veces nosotros cuando hablamos mal de alguien, porque a veces estamos enojados, porque a veces estamos decepcionados, ¿sí? O porque nos sentimos decepcionados, de repente decimos cosas que no debemos de decir y ya le destrozamos la reputación a la persona. Y al rato, ¿cómo le hacemos para recoger la reputación a la persona? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Tú puedes pedir perdón, y puede que la persona te perdone, pero ¿y el daño moral? El daño que le hiciste a todo lo más por no pensar bien lo que ibas a decir. Porque te dejaste guiar por el enojo, o te dejaste guiar por lo primero que vino a tu boca. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. La boca tiene mucho poder. Me llamaba la atención, estaba estudiando, por ejemplo, dice que las mujeres de los que quieren ejercer obispado, que son las esposas, dice que no deben ser mujeres calumniadoras. ¿Por qué Dios dice que no calumniadoras? Porque Dios dice que hay un problema con la lengua, con la mujer. Y por ejemplo a los hombres les dice que sean hombres de una sola mujer. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el problema del hombre es que es coqueto. ¿Por qué? Porque es coqueto, porque se le van los ojitos. Dios sabe, Dios conoce el corazón del hombre y de la mujer. Nos conoce perfectamente.
Entonces, ¿qué problema tiene la mujer? Tú vete y analiza a la samaritana le dijo Jesús, no le digas a nadie, y lo primero que le dijo, ahí va, y lo cuenta. Pues tenía un problema con alguien, ya se le quemaban las habas por ir y contar, hermano, pero eso Jesús lo usó para bien, pero en muchos casos eso no es para bien, es para mal. ¿Sí? Entonces vamos a analizar lo que dice la palabra. Entonces vemos, por ejemplo, que cuídense de los falsos profetas. ¿Sí? Mateo 7:15. ¿Quién le tocó ese versículo? Vamos a ver. ¿Qué es un falso profeta? ¿Qué entiendo yo por un falso profeta? Tú y yo sabemos, hermanos, que hoy en día con la enseñanza que hemos tomado, ¿qué es un profeta de Dios? ¿Qué es un profeta verdadero de Dios? ¿Qué cualidades tenían los profetas del Antiguo Testamento? Hablaban en nombre de Dios. Hablaban en nombre de Dios. Y lo que decía se cumplía. Ok, ¿qué más? Vamos. Confrontaban el pecado. Llevaban a la gente ¿a qué? A que se arrepintiera y se volviera de sus malas obras. Por ejemplo, cuando Jonás le dice Dios, diles que voy a mandar un juicio y que los voy a destruir si en 40 días no se arrepienten y se vuelven a sus malos caminos. Es obediente. ¿A quién? A Dios. Tenemos un profeta que de repente Dios le dice que fuera por un camino, pero que no regresara por ese mismo. Y se dejó engañar por un hombre. Es que a mí Dios me habló. Y yo también soy profeta. ¿Te das cuenta cómo hay sabiduría de Dios? Que no nos dejemos engañar, que le creamos la mitad. No, espérate, a mí Dios me dijo que no. Dios dice que no y tú dices que sí. Y aunque tú me dices que eres profeta, no, pero aquí Dios dice que no. Dios no se contradice. Dios nunca se va a contradecir en su palabra, hermano. Dice, cuidado, este hombre pecó de inocente, por no decir una palabra que no me atrevo a decir, de tonto, porque no analizó. Analicemos, hermanos, analicemos. ¿Sí? Siempre te voy a decir, analiza bien, medita bien lo que te están diciendo. ¿Sí? Medítalo, a ver. Dios dice, no, si Dios me dijo que me fuera por aquí y que no me regresara, y Él me dice que no, y que no comiera nada, y me dice que coma, pero este es hombre, y dice que es profeta. No, es un falso profeta. Ese no me lo mandó Dios, ese me lo mandó el otro, para que yo caiga, para ser probada la obediencia. Fíjense bien, ahí Dios permitió eso para que fuera probada la obediencia del profeta verdadero. Y falló. Y le costó ser devorado por un león. Tremendo, ¿no? Mira, yo te quiero decir algo con mucho amor. Fíjate bien. A veces, hermanos, nuestro corazón es engañoso. A veces nuestro corazón es perverso. ¿Por qué? Te lo digo yo como tu pastor, porque a veces yo buscaba el reconocimiento de la gente. Y en algún momento de mi vida entendí que yo no debía de buscar el reconocimiento de la gente, sino el de Dios. Hoy en día te lo enseño. ¿Por qué? Porque de repente yo me ponía a hacer todo yo era el encargado de Ujieres, era el encargado de jóvenes, era el encargado de la alabanza, y me ponía a hacer todo. Y de repente pues no veía que alguien que me dijera, oye, pues bien, y que me animara, o que me dijera, no. Es más, hubo un pastor que me dijo, ¿qué estás esperando, León? ¿Que te diga que estás bien lo que estás haciendo? Pero yo decía, pues sí, por lo menos, ¿no? Me dijo, no, porque te voy a levantar el ego. Estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Por qué no lo estás haciendo para mí? Lo estás haciendo para el Señor. Me dio una aterrizada, ¿no? Me aterrizó. Porque ¿para quién lo estaba haciendo?
yo quería que los demás me lo ya viste, el pastor anda haciendo eso, y mira que bien lo hace, y mira que le echa ganas, y mira. No. Tú no busques el reconocimiento de las personas, busca el reconocimiento de Dios. Amén. Y cuando alguien te diga, bien, pues vas bien y eso, cuidado. También guárdate de la lengua lisonjera, porque también te va a inflar el ego. Cuidado. No, la honra y la gloria no es para mí, la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha dado todo, el conocimiento, mis manitas, todo me lo ha dado Dios, todo. Nada es mío, todo es de Dios. ¿Sí? Entonces fíjense bien, hermanos, a veces hay situaciones en que hay falsos profetas. Te pongo ese ejemplo de ese profeta que le dijo, es que yo soy profeta, y el hombre no vio la palabra de Dios y se dejó guiar por lo que le dijo el hombre. ¿Y qué le costó? Ser devorado por un león. Cuando tú alguien te diga una palabra de parte de Dios, chécala, analízala, no te dejes guiar por la emoción. No, es que me dijo que yo voy a hacer un gran ministerio y voy a ser un gran profeta a las naciones. Fíjate tantito, a ver. Que apeló al orgullo. Cuidado, el orgullo no es preciso. Cuidado, no, analiza. ¿Qué es un gran profeta? Pues Jeremías no ganó ni uno y fue un profeta de Dios. Chécate el libro de Jeremías, ¿cuántos ganó? Ni uno, ninguno se arrepintió. Ninguno. Hay gente que dice, ¿cuántas almas has ganado? Bueno, ¿tú predica? ¿Y quién es el que va a hacer la obra? Dios. No tú. Tú predica. Tú habla la palabra de Dios. Eso, la semilla lo hace Dios, no yo, Dios. Pero alguien dice, es que no sirvo para eso. Nada, ni el perro se convierte. En serio, hubo un momento, hermanos, en que me decían, Leobardo, ¿cuántas almas has ganado? Y Leobardo se achicopaló así todo. No ganas ni tu alma, así me dijo. Fue probado, hermanos, fui probado. Hoy en día yo te comparto experiencias que he vivido en Cristo. Somos probados. ¿Qué es lo que me ha sostenido en el ministerio, hermanos? La gracia. No soy yo, la gracia. Ve con Dios, dobla rodillas, inmediatamente ve con Dios. Señor, vienen estos pensamientos, traigo estos sentimientos, traigo esta situación. Señor, háblame en mi corazón, háblame, te necesito. Ahorita veíamos en el canto de la adoración, ayúdame, Señor, aquí estoy, yo me presento así tal cual como soy, aquí estoy, te necesito, háblame, dame entendimiento, ilumíname. ¿Ok? Entonces vemos que hay características de los profetas verdaderos y hay de falsos profetas. Los falsos profetas, hermanos, te van a apelar al orgullo, van a apelar a tu yo, ¿sí? A que tú no obedezcas la palabra de Dios, a que dudes de Dios. Fíjate bien, que dudes, porque algo que decía el hermano es muy cierto. Dios nunca se va a contradecir. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, con el líder de los mormones, en donde dice, fíjate que estaba, ahora que estudié, doy gracias a Dios por teología sistemática que tomé en esta semana. Yo esto no lo sabía, que ahorita más adelante lo van a compartir, pero ahorita te lo voy a compartir muy pequeñito, porque si no me salgo. Todos los ángeles, ¿por qué por qué los nombres de los ángeles terminan en él? Porque significa que le pertenecen a Dios. Eso significa Miguel, Gabriel, terminan en él. Pero Moroni no era un ángel de Dios, era un ángel caído. Hay otro que dicen muchos los católicos. ¿Cómo se llama? Ese ángel, aparte se llama Serafín.
llama ese ángel, hermano? Hay un ángel que se llama, ¿qué? Serafín. Dicen el ángel Serafín o el ángel Rafael. ¿No? Pues yo me puse a estudiar. Rafael no viene. Y termina en él, pero no significa necesariamente él. Viene, obviamente, en los que están en la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios sí menciona el nombre de los ángeles? De ciertos ángeles. ¿Por qué sí menciona el nombre de Gabriel y por qué sí menciona el nombre de Miguel? Porque vemos que Miguel tenía una jerarquía de entre todos los ángeles, digamos que era el capitán de todos, o sea, es el, pues como hoy en día le diríamos, el almirante de los ángeles. Y Gabriel era el ángel líder o el ángel mayor de los ángeles mensajeros. O sea, niveles de autoridad. Así como en el reino de las tinieblas, Beelzebú es una potestad, es un gobernante, ¿sí? Si tú te das cuenta, el enemigo siempre imita. Está Beelzebú, Belfegor, está Baal Peor, o sea, él siempre busca imitar el diseño de Dios. Bueno, pues eso lo estaba estudiando, hermanos, en teología. Por eso tenemos que aprender más, porque fíjate, yo con los 17 años que tengo en el ministerio, eso no lo sabía. Gracias, Señor, porque aprendí algo nuevo. Y me debo enseñar, porque reconozco que no todo lo sé. No lo sé todo. Por eso tenemos que aprender, hermanos. Ok, entonces, algo que te mencionaba es un falso profeta, ¿sí? Nunca va a ir, un verdadero profeta nunca va a ir en contra de lo que Dios dice. Al contrario, te va a llevar a lo que Dios dice. Un falso profeta te va a hacer dudar de Dios. Va a hacer creer en ti, meterte la duda, la incredulidad. Y eso fue lo que le pasó a este profeta que dudó. Ah, caray. ¿Por qué? Porque ahí se vio que en su corazón él tenía un problema que era idolatría. Hoy lo vemos. El apóstol Juan, hermanos, yo quiero decirte cuál era el problema del apóstol Juan. Vemos que era un siervo de Dios, pero él tenía un problema de idolatría, porque se postró 2 veces ante un ángel. Y le dijo, no hagas eso. Tú y yo somos conscientes. Solamente pásate delante de Dios. Tremendo, ¿no? Ok, bueno, entonces, cuídense, Jesús dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Sí? Un falso profeta te va a enseñar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, declara, decreta, establece. No, Jesús dice claramente en su palabra que todo, por nada estemos preocupados, y que sean conocidas nuestras peticiones con toda súplica y ruego delante de Dios. Falso profeta. ¿Quién era el profeta de profetas? Jesús. ¿Con quién me quedo? Con Jesús. Si Jesús dijo que así, perdóname, tú a mí me puedes decir que así, que declare, decrete y establezca. No, ¿por qué? Porque yo no soy Dios. Siempre Satanás te va a apelar a que tú creas que eres Dios. Nosotros no somos dioses. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios y venir al Padre. Padre, Jesús dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Y si no, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Respetando soberanía, respetando autoridad. Jesús respetaba la autoridad del Padre. Él era Dios, pero Él nos vino a mostrar respeto hacia hoy. Hoy, por ejemplo, vemos que estamos en el Día del Papá. ¿Y a quién debemos de rendir honor? Al Padre Celestial. Y debe ser en todo, nuestras acciones, pensamientos, día con día. Debemos de esforzarnos. Bueno, entonces dice, cuídense de los falsos profetas. Mateo 7:15. Ajá. Luego dice, cuídense de los maestros de la ley. Ah, caray. A ver, Señor Jesús, ¿cómo está eso? ¿Cómo que me cuide de los maestros? Pues
¿qué acaso no son los que enseñan tu palabra? ¿Acaso no son los que, pues, oye, pues conocen tu palabra? Sí, pero por el corazón, nuestra naturaleza caída, hermanos, torcemos la Biblia a conveniencia. Debemos de entender ese principio. Dice la palabra, engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y dice que del corazón del hombre, ¿qué brotan? Pues los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, dice, cuídense de los maestros de la ley, pero ¿por qué les dijo que se cuidaran? Vamos a ir a Lucas 20, 46, 47, ¿a quién le tocó? Esta palabra está bien fuerte. Mira, de repente hoy en día hay gente que le dicen, yo conocí en la congregación donde yo me congregaba antes, que llegó un falso maestro, y le decía a una viuda, dale tu casa al Señor. Así le dijo, dale tu casa al Señor. Pero él se quedó con la casa y la viuda la despojó y la viuda se quedó sin casa. Eso es un falso maestro. Eso es un falso maestro. Una cosa es que una casa se abra para la obra de Dios y otra cosa es que sea mi casa. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que la casa, la viuda la ponga al servicio de Dios, eso es una cosa. Y otra cosa es que yo me quedé con la casa. Eso es diferente. No es lo mismo. Son dos aspectos diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tristemente, hermanos, me tocó vivir eso. Con las doctrinas de la prosperidad me tocó ver gente que los falsos maestros abusaban de las personas, abusaban de verdaderamente de la fe de las personas, porque había gente que sí tenía fe, quería hacer cosas para agradar a Dios, pero estas personas se aprovecharon de la fe de esas personas por su inocencia. Es muy diferente, es totalmente diferente. Entonces vemos que ¿quiénes van a recibir condenación? O sea, dice que aquellos que hacen eso, ¿sí? Van a recibir. A mí me decían, pacta la palabra. Y nos decían, trae todo lo que tengas al alfolí, todo lo que traes ahorita en tu cartera, ven y pacta la palabra. ¿Y qué crees que decía tu pastor? Cuando en aquel entonces yo ganaba muy bien. Yo estaba trabajando todavía en la empresa. Acá, ¿eh? Pues lo dicen, son nombres de Dios, ¿no? Inocentemente yo creía. ¿Por qué? Porque me faltaba palabra. No te lo digo, hermano. Pero yo tenía una responsabilidad, que era leer la Biblia. Y si yo no la leo, ¿qué va a pasar? Voy a ser engañado. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que leer la Biblia. Maestros de la ley, Lucas 20, 46, 47. Entonces, por ejemplo, ellos conocían la ley, pero realmente la obedecían. No, porque estaban despojando a las viudas. Lo usaban a su beneficio. Hoy en día, ¿cuántos vemos? Hay un pastor que le llama muy fuerte mercenarios de la fe, que tienen casas, mansiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A costa de qué? De la fe de las personas. Y la gente piensa que todos los pastores somos así. No, perdóname. Así como hay buenos pastores, hay malos pastores. Así como hay malos discípulos, hay buenos discípulos. ¿Por qué? Porque en la Biblia también habla uno que se hizo pasar por discípulo de Jesús,
Y cuando Jesús lo prueba y le dice, bueno, pues entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Ahí sí ya no pudo. Ya no quiso, porque dice la Biblia que tenía mucho. Y los verdaderos en Hechos decían que sí vendían sus posesiones para compartir con los... Pero los verdaderos lo hacían, pero compartían. O sea, dice que compartían el pan y que si algún hermano tenía necesidad, pues lo compartían con él, pero a un hermano en necesidad. Eso es diferente. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar bien la Biblia. ¿Sí? Bien la Biblia. Ajá. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tú y yo nos damos cuenta que los maestros de la ley usaban a la gente para beneficio. Que abusaban de las mujeres y más de las viudas. A Dios le molesta que nosotros alguien abusemos de las viudas y de los huérfanos. A Dios le enoja. Le enoja. ¿Te das cuenta? ¿Okay? Entonces aquí la palabra, hermanos, dice cuídense de los maestros de la ley. Pero el cuidarme de un maestro de la ley, pues yo tengo que ver con qué fin lo hace. Porque a mí me preguntaba un hombre apenas que me tocó predicarle, me dice, pero tú dices que eres pastor, pero trabajas en un taxi. Yo no te veo en la obra del 100%. Pues no. ¿Pero por qué? A ver, explícame. Bueno, porque yo estoy aplicando un principio que aplicó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vendía casas de campaña. Yo no, yo hoy tengo el taxi. Y de ahí me sustento. Yo no vivo de la obra de Dios. Y a él en su cabeza le sonaba así como que, es que no entiendo. Y ahí yo veo que otros sí, y traen su carro, traen todo. Sí, bueno, ese es asunto de ellos. Yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que yo decidí. ¿Sí te das cuenta? Eso es. Pero hoy en día yo te quiero decir esto, hermanos. O sea, nosotros... Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que podíamos vivir del alfolí, sí, porque estamos haciendo una labor de predicar, sí, pero por ejemplo, cuando el alfolí no es suficiente, ¿qué vamos a hacer, hermano? Pues no podemos, o sea, tenemos que trabajar y seguir trabajando en la obra. Hay gente que malamente, hay páginas que dicen, es que pongan a sus pastores a trabajar y no los mantengan. Perdón, hermanos, yo quiero decirte, y te lo digo con mucho amor, ¿crees que el ser pastor no es una profesión? ¿Sí? Es una profesión que nos demanda muchísimo tiempo. Estudio, oración, lectura, comprensión, qué le vamos a dar a las ovejas, estar aprendiendo día con día con día. Es una profesión. Pero no se le reconoce. ¿No? Ahora, yo quiero que tú te pongas a pensar esto. ¿Cuál es la responsabilidad de un buen pastor? Velar por tu alma. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto crees que me va a demandar el Señor a mí? Si yo no te enseño bien. Esto que te estoy diciendo me pone a temblar, hermano. O sea, si yo no te enseño bien, ¿con quién crees que quién crees que me va a ajustar? Dios, el mismo Jesús. Es ahí donde yo quiero que tú en amor puedas ver esto, hermanos. Es enseñar bien a las generaciones, y es con el ejemplo. Cuando el apóstol Pablo tenía a Timoteo, él le decía, ¿quién puede decirle, por ejemplo? Fíjate, yo hoy te puedo decir con mucho amor, yo puedo decirle a María José, por ejemplo, en algún momento, ¿alguna vez te he hablado mal? ¿No? Con el ejemplo, ¿no? O al hermano Oscar, ¿alguna vez he sido grosero con usted? O a lo mejor con el hermano Daniel, ¿alguna vez he sido impaciente con usted? Duro, sí. Duro, sí. Fuerte. Pero paciente, sí. Paciente, sí. Duro, sí. ¿Por qué? Porque la palabra es dura, hermanos. La palabra yo no la puedo cambiar, yo no la puedo suavizar.
No puedo. ¿Por qué? Porque si yo rebajo el evangelio, me voy a meter en un problema con Dios. Fíjense bien, hubo unos discípulos que le dijeron a Jesús: tu la palabra es esta. Dura. Pues dura. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Yo no puedo cambiarle. Me gustaría, pero si yo lo hago, me voy a meter en un problema con Dios. Y entonces ya no sería siervo de Dios, sino sería siervo tuyo, por causa de querer quedar bien contigo. Ese es el problema, hermano. Entonces, fíjense bien. Dice: cuídense de los maestros de la ley. Tú y yo, hermanos, estamos para llevar la palabra de Dios como lo dice. ¿Sí? Buscar cada significado de cada palabra en el griego. Buscar la profundidad de cada palabra. Explicársela, enseñársela al rebaño. Si tú y yo vamos a predicar algo, tener un tiempo para estar estudiando el tema. Porque yo no puedo predicar algo que no he estudiado. Esto nos lleva tiempo, esfuerzo, ¿sí? A veces hasta nos sentimos cansados, te lo quiero decir. Pero el momento en que la satisfacción, cuando Jesús me diga: mi bueno y fiel, dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias. No permitan que a ustedes se les llame rabí, maestro, señor, etcétera, y no llamen padre, señor, etcétera, a nadie en la tierra, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, hermanos, a mí me dijeran maestro, rabí, no. Estoy ejerciendo, al ser maestro significa que estoy enseñando, pero a lo que se refiere en ese aspecto Jesús es que la gente: dime maestro. Hoy en día la gente dice: soy apóstol, soy profeta, soy doctor de teología, y yo soy siervo inútil. Porque la Biblia dice que si yo hago lo que Dios dice que de extraordinario hago, soy siervo inútil. Soy siervo inútil. Hubo una ocasión, hermanos, en que una persona me dijo: es que ¿cómo le voy a decir a los hermanos que son siervos inútiles si son apóstoles? Porque él está en una escuela de profetas y de apóstoles. Porque tiene, pero vi orgullo en el corazón, hermano. No es nuestros títulos, hermano. Nuestros títulos delante de Dios no son nada, son como paja. Los títulos no sirven de nada, o sea, nada. ¿Por qué? Porque apenas en la enseñanza pasada les decía: ¿cómo comparas tú tu sabiduría con la de Dios? Nada. ¿Cuánto hemos aprendido, hermanos? Así, apenas una puntita de lo que Dios sabe. ¿Qué somos? Nada. Sin Dios somos nada. ¿Ok? Entonces dice: no permitan que a ustedes se les llame rabí. A mí me han querido decir: no, yo soy un siervo inútil, soy un siervo, tan solo siervo. Que bueno, ejerzo un ministerio pastoral, pero ¿quién me lo dio? Dios. No es para que yo, es que soy pastor, no. Dios, por su misericordia, por su bondad, me dio el llamamiento a pastor. Pero ¿qué crees? Que Dios, así como me da el llamamiento, me va a demandar. ¿Sí? Entonces eso es muy claro. Dice: no juren de ningún modo cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan que no, que sea no. Mira, aquí Jesús tomó muy en serio los juramentos, hermanos. Cuando tú haces una promesa, cuando tú empeñas tu palabra, cuando tú dices algo, hermano, de verdad quiero decirte que tienes un problema muy serio con Dios. Con Dios. Dice: cuando tú prometes algo, que sea realmente sí. Vamos a ir a Eclesiastés. Quiero que leamos Eclesiastés
capítulo 5, si no me equivoco es Eclesiastés. Eclesiastés 5:4. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Tú le dices al Señor: Señor, yo te voy a servir. ¿Tú crees que Dios se va a agradar de esa promesa y que después no la cumple? ¿Qué hizo Jacob? Jacob, cuando le dijo a Dios: Señor, si tú me libras de mi hermano y de mis enemigos, dice: yo voy a levantar una ofrenda aquí. ¿Y qué hizo Jacob? La cumplió. Independientemente de que Jehová lo librara o no, él cumplió. Fíjate bien, hoy en día, tristemente, hermano, en el pueblo de Dios hay personas que que prometen. Hoy en día, por ejemplo, tristemente, yo quiero decirte que en la iglesia, en la congregación donde yo estaba, nos llevaron como un schedule, se le llama como un schedule, en donde venían oficios de hermanos supuestamente en Cristo, que hacían oficios, eran fontaneros, que eran plomeros, albañiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y en aquel entonces yo no entendí por qué el pastor no aceptó. Yo lo veía como algo bueno. Pues yo dije, bueno, pues para que pues ayuden a los hermanos, ¿no? Pues son cristianos, ¿no? El pastor le dijo: no, yo no te acepto tu revista, yo no voy a distribuir tu revista. ¿Sabes por qué? Porque esta persona se dio su maña y los anduvo repartiendo sin la autorización del pastor. Fíjate, va con el pastor y le dice que no, pero él no obedece, no se sujeta y la anda infiltrando. Y la gente pensó que lo estaba avalando a la iglesia porque nunca preguntaron y los empiezan a timar. Por ejemplo, había un hermano aparentemente que arreglaba refrigeradores, le daban el anticipo y nomás ya no lo arreglaban, pero eran cristianos. Y van y le dicen al pastor: pastor, ayúdenos. No, es que a mí nunca me preguntaron. A mí nunca me preguntaste. Yo no lo acepté, porque si no yo lo hubiera hecho público. Pero yo no voy a quedar por personas que yo no conozco. Fíjate bien, hermanos, caras vemos, pero mañas no sabemos. No todo el que no todo el que me diga Señor, Señor, ahí vemos sabiduría de parte de Jesús. Pero no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre echamos fuera demonios. Dicen: sí, pero apartados de mí, porque no los conozco, hacedores de maldad. ¿Y qué pasa? Cristianos en congregaciones robando, defraudando, engañando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien ha vivido algo así? Yo sí. Yo te puedo decir que yo tuve un hermano que era abogado y que en algún momento pues defraudó a personas. ¿Sí? Sí, pues así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: maldito aquel que confía en el hombre, bendito aquel que confía en el hombre. Entonces una persona que es temerosa de Dios pues se ve. Tú tienes que tratarlo, tienes que conocerlo, a ver cómo es su comportamiento, cómo se mueve. Oye, lo que habla lo cumple. Es hombre te dice algo y así como te lo dice, así está. Por ejemplo, había pastores, hermanos, que los andaban buscando para cobrarles dinero que pedían prestado y no pagaban. Y yo lo vi, nadie me lo contó.
Pero doy gracias a Dios porque eso a mí me habló como pastor. Si pido dinero, pago. Aprendí. ¿Te das cuenta? Estamos en un hospital y necesitamos ser sanados. Estamos enfermos del alma. ¿Por qué te pongo todo esto? Porque ahí está. Ahí, o sea, Jesús nos da tanta sabiduría, por eso tenemos que buscar a Jesús con diligencia. ¿Sí? Dice, no juren de ningún modo. Dice, no juren de ningún modo. O sea, no prometas lo que no vas a cumplir. Si prometes, cúmplelo. Si no, mejor no lo cumplas. Piénsalo bien. Piénsalo bien. ¿Por qué? Porque el problema lo vas a tener con Dios, no con la persona, con Dios. Por eso, amor, en el amor de Cristo, hermanos, sí se los digo. Yo, miren, yo los entiendo, porque me he visto gente que ha tenido la fe, ha tenido la intención, pero hay gente que también abusa de tu inocencia, de tu fe. Eso es triste, pero es verdad. Es verdad, hermano. Dice, compartan pan y vino en memoria de mí. Pero ¿cómo crees que le agradará a Jesús que compartamos el pan y el vino? Hay gente que dice, compártanlo en memoria de mí. Y ya, dicen, este es el pan de Cristo, este es el cuerpo de Cristo. Pero yo me estoy aventando un rato con los hermanos, estoy hablando mal de ellos. ¿Tú crees que eso es en memoria de Cristo? Dice la palabra por hacerlo dignamente, con entendimiento. O sea, hermanos, el compartir el pan, los alimentos, es sin disputas, sin estar juzgando al fulano, a sultano, que si trae guaraches, que si no trae, que si trae un peinado así, que si viene con el tatuaje, que pues no conocía de Cristo, se tatuó, pues ya se tatuó. Mira, la Biblia dice que no debemos de tatuarnos. Científicamente está comprobado que el hacerte un tatuaje daña tu sistema nervioso. ¿Por qué? Porque afectas las terminaciones nerviosas. O sea, pero dale el argumento, la explicación. Pero, no, nosotros no recibimos tatuados. Nosotros no recibimos mujeres que son lesbianas. No conocían de la palabra, ahora hay que llevarlos a la gracia. Hay que enseñarlos pacientemente, con amor. ¿Sí? Así tenemos que tratar a la gente, o sea, con amor. A ver, no conocían, no sabían. Nosotros tampoco. Pregunta, ¿quién de nosotros sabía? No. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, hay gente que comparte el pan y el vino y hace todo una liturgia. Religiosidad, pero me aviento hablando mal de la gente, me aviento peleándome con medio mundo, maltratando a media personas, trato mal a mi esposa, hasta el perro trato mal. Liturgia, religiosidad. No trato bien a mi mamá, a mi papá, no los trato con respeto. A mí apenas me tocó compartir una muchacha en donde decía, se quejaba de su papá, que su papá nunca la trató bien. Bueno, y le dije yo, trátalo bien tú, háblale bien tú, hónralo tú. Dios dice que tú lo honres, bendícelo. Dice, pero es que no estoy para soportar. ¿Cuánto soportó Cristo en la cruz? Y tú no quieres ni siquiera soportar que tu papá en algún momento, porque no tiene a Cristo en su corazón, te hable mal. Mira, hay un testimonio tan poderoso, hermanos, que a mí me cambió la vida. Se llama el pastor Armando Alducin. Es un hombre de Dios que tiene 44 años en el Evangelio, si no me equivoco. Él estaba evangelizando en la sierra. En algún momento yo nunca fui a la sierra, pero a mí me mandaron a otros lados a evangelizar. Y en ese momento un hombre que estaba con él le dice, ¿sabe qué? Voy a ir a ver a mi mamá.
¿Me acompaña? Todavía no era pastor, era misionero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Este hombre era de Guerrero y se empiezan a meter a Guerrero y empiezan a ir a dirigirse a la zona roja. Y le dice, el pastor Armando se quedó así y empiezan a ver a las mujeres, ¿no? La zona roja es donde hay mujeres, prostitutas, ejerciendo el oficio más antiguo del mundo. Y dice, ¿qué le pasa al hermano, no? Empezó ahí así como que, oiga, pues. Y ya vio que se sacó de onda el pastor y dice, no, pastor, miren, déjele explico, mi mamá es prostituta. Y llegan a una, él platica en el testimonio, dice que llegaron a una covachita en donde estaba la mamá toda alcoholizada y la mamá le dice el hijo, mamá, mamita, mamacita, y la abraza y la mamá, espérate, déjame, lo rechaza, espérate, déjame, mira mamacita, te traje esto, te amo mucho, te traje esta tortita, te traje esto para que comas, sí, déjame, ya vete, ándale, ya vete. Imagínate. ¿Qué estaba aplicando este hombre? Gracia. Honra a tu padre y a tu madre. Así fuera la peor, él estaba honrando. ¿Qué crees que pasó? De tanto amor que recibió, tanta gracia que recibió la mujer, a los 2-3 meses se convirtió en Cristo. Gracia. ¿Cuál fue la gracia? Que el hijo honró a su mamá. No la juzgó, no la condenó. Es que, ¿por qué estás en la prostitución? Eso, no. Ese asunto no era del hijo. Ese asunto era de la mamá con Dios. Pero él, ¿qué hizo? Honró. Bendijo. Amó. Perdonó. Lo demás, Dios. Este es un testimonio, hermanos, de poder. Y dije, bueno, tiene mucha razón. Y lo tenía que vivir. A veces Dios nos lleva a vivir situaciones. ¿Por qué mi mamá no me quiere? ¿Por qué mi mamá me rechaza? Para que le muestres gracia. ¿Por qué mi mamá me ofende? Para que honres. ¿Por qué mi mamá me maltrata? Bendice. Perdona. Eso es lo que Dios te está hablando en tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué necesitamos? Gracia. Jesús. Que Jesús sea el dueño de mi vida. Que ese Jesús gobierne mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones. Yo necesito a Jesús. Es eso. ¿Ok? Entonces, con esto damos por finalizada esta parte de religión. Para la siguiente vamos a tener la parte de algo muy fuerte, que es la persecución y los enemigos. Para que lo anotes, persecución y enemigos va a ser la próxima. ¿Ok? Y ahí dice Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y sígame. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Yo espero que esta enseñanza, la palabra de Dios, cada día más y más sobre en tu corazón, ¿sí? Y que lo que hoy el Dios y el Espíritu Santo hayan hablado a tu vida, hoy tú vengas delante de Dios y le digas, Señor, ciertamente tú eres el Maestro de maestros, tú eres el Señor de señores, y estoy en manos del alfarero y yo soy barro, ¿sí? Ok, vamos a orar. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, que necesitamos que cada día tú
más y más nos transformes, Señor, que nos restaures, que restaures nuestra condición pecaminosa, Señor, a la imagen y la semejanza gloriosa que teníamos en Cristo Jesús, que solamente podemos tener en Cristo Jesús. Sabemos, Señor Jesús, que tu regreso está cada vez más cerca, porque hay cada vez más y más señales de que tú vienes pronto, Señor, pero tú vienes por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia virgen, Señor, por una iglesia que no se ha contaminado con este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a prevalecer en medio de nuestras luchas, en medio de esta situación del mundo, Señor. Hoy reconocemos que necesitamos hallar gracia delante de ti para poder hallar gracia delante de los demás. Ayúdanos, Señor, cada día más y más a morir a nuestro yo, a menguar a nuestro yo, para que cada día seas más tú y menos nosotros, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús y rogamos que este mensaje, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, sea cada vez más y más en nuestros corazones. Gracias, Padre, por este día maravilloso. Sabemos que este día humanamente se festeja el Día del Padre, pero, Señor, tú eres el único y verdadero Padre. No hay otro Padre como tú, Señor. Padre, hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, podemos venir ante el trono de tu gracia y decirte: Abba, Padre. Te amamos, te bendecimos, ayúdanos a respetarte cada día más, a obedecerte, a guardar y poner por obra tus mandamientos cada día más y más, Señor, porque sabemos que eso alegra tu corazón y hoy queremos que tú te alegres, Señor, cada día más y más con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la vida de mis hermanos que tienen la oportunidad de ser padres, Señor. Bendícelos, Señor. Dale sabiduría, Señor. Que ellos acudan al Padre, que eres tú, Señor. Porque solamente tú eres el Padre perfecto, Señor. Nosotros en nuestra naturaleza somos imperfectos, pero queremos aprender y hacer cada día más y más como tú. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.